escuela dominical, pero esta vez voy a trabajar también para poder darles en manera de hojas la escuela dominical, que todos puedan tener una hoja como lo hacíamos antes de la pandemia. Así es de que la siguiente escuela dominical vamos a estar hablando de doctrinas, vamos a estar estudiando en manera de doctrinas, vamos a estar estudiando la palabra de Dios y básicamente va a ser un estudio de teología que vamos a estar teniendo también durante algunos meses, de hecho todo lo que resta del año y quizá el siguiente año, pero estén orando por favor y quiero animarles para que puedan asistir y ya que vamos a tener toda una manera sistemática para poder estudiar, pues es necesario que podamos ir aprendiendo todo ello. Pero vamos a la palabra de Dios, por favor, vamos al libro de Josué, capítulo número 24. Josué, capítulo 24. Vamos a dar lectura del versículo número 14 al versículo número 18. La vida está llena de decisiones y cada uno de nosotros tomamos decisiones día tras día. Pero hay decisiones que son muy importantes a lo largo de la vida. Decisiones que marcan un antes y un después. Y en esta ocasión vamos a ver la vida de un hombre llamado Josué. Y estaremos estudiando algunas características de Josué y algunas características que tenemos en la palabra de Dios concerniente a este hombre. Pero voy a esperar un momento más. Josué capítulo número 24. Josué 24. Voy a pedir, hermana Carla, ¿me ayuda sentándose con Yacana, por favor, ahí para que les pueda mostrar ahí la Biblia? Okay, gracias. Muy bien, ahorita les van a llevar una Biblia también a ustedes. Pero Josué capítulo número 24, versículo número 14 al 18, dice la palabra de Dios lo siguiente, voy a dar lectura. Dice: ahora pues temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habita en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, tú también eres nuestro Dios. Y te damos gracias, oh Padre Celestial, porque nos permite ser no tan solamente parte de tu reino, sino nos das aún la oportunidad y el privilegio de ser llamados tus hijos. Te ruego, Señor, que tú nos bendigas, nos ayudes y tu buena mano sea sobre la vida de cada uno de los hermanos ya aquí presentes. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti en este día. Ayúdanos, Señor, a poder poner nosotros también esta decisión de servirte a ti con gozo, alegría, en integridad y verdad, y quitando todo lo que nos estorba para servirte a ti, te lo ruego, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Después de que Josué ha llevado al pueblo de Israel a conquistar y a poseer la tierra que Dios había prometido desde los tiempos de Abraham, reúne Josué a todo el pueblo en un lugar llamado Siquem. Y es allí donde ya Josué es una persona adulta se cree aproximadamente unos 110 años de edad. Debo recalcar que en esos tiempos también la gente vivía más tiempo de lo que hoy en día vive la gente.
Pero sin embargo podemos nosotros saber que era una edad ya avanzada, una edad ya grande en la cual estaba viviendo Josué, y él había experimentado muchísimas cosas. Había visto la mano poderosa de Dios a abrir el mar rojo, abrir el Jordán, y había visto en este caso Josué cómo es que Dios les había hecho pasar por todas las plagas, y Dios había hecho manifestaciones evidentes y muy notorias de su presencia. A Josué le había tocado transcurrir los 40 años que pasó el pueblo en el desierto, y había visto la Shekinah, la gloria de Dios, había visto cómo Dios se había manifestado a su pueblo, había visto cómo es que la buena mano de Dios había estado sobre su pueblo, y Josué ahora ya es una persona grande. Cabe mencionar que Josué fue una persona que conocía de manera muy cercana a Dios. No tan solamente había vivido todo eso, sino que a lo largo de su vida había sido una persona que se había mantenido. Y hermanos, qué difícil es hoy en día ver hermanos que puedan mantenerse en las cosas de Dios. Hay muchas personas que pueden venir cierto tiempo a la iglesia, cierta época a la iglesia, pero por una u otra razón, tal vez por enfermedad, podríamos decir, tal vez por pereza espiritual, tal vez por sencillamente no querer, o diferencias de opiniones, o diferentes tipos de causantes, vamos nosotros viendo que hoy en día muchos abandonan la fe. Sin embargo, una de las características que vemos en Josué es que él fue fiel. Él fue fiel. El libro de Apocalipsis va a terminar, de hecho, el mensaje en las iglesias, que son los capítulos primeros del libro de Apocalipsis, nos menciona las características, capítulo 2 y capítulo 3, de lo que debe vivirse en la iglesia. Y una de las características que está allí es que Dios le dice: sé fiel hasta la muerte. ¿Por qué? Porque una de las características que debe tener todo hijo de Dios, todos aquellos que formamos parte del pueblo de Dios, debemos saber algo: necesitamos todos y cada uno de nosotros ser fieles. La fidelidad es importante, amados hermanos. Hoy en día, pueden sentarse aquí, perdón, esta botellita, no, si quieren, siéntense, si quieres, a ver quién me ayuda. Amor, ponlas en mi oficina, porque están ahí desde, hay una moneda y una botella, o a lo mejor es una ofrenda que me dieron. Ya tienen ahí, están desde ayer, ha de ser de uno de los niños que estaba en las clases de música. Pero si quieres, lo ponemos en mi oficina, y si alguien, a ver, amor, levanta la botella, si es de alguno de sus hijos, de los que pierden las botellas. ¿No? Ok, muy bien. Entonces encontramos cómo es que es sumamente importante ser fieles. Pequeña, si quieres pasar a la clase de niños, allá. Gracias, hermano. La fidelidad es muy, muy importante. Por cierto, también la hermana de Yatra, eres soltera, ¿verdad? Es que hay una clase de jóvenes ahorita. ¿Quieres pasar a esa o quieres quedarte acá? ¿Cómo quieres? ¿Quieres quedarte acá? Ok, muy bien. Y encontramos cómo es que en todos estos aspectos vamos a ver que Josué fue un hombre fiel. Estamos hablando ya de sus últimos momentos. Estamos hablando ya de los últimos momentos en los cuales está viviendo Josué, y él va a expresar y va a decir: yo en mi casa serviremos a Dios. Ahora, estamos en Josué 24. Debemos también saber que Josué, él propuso en su corazón servir a Dios, amar a Dios, honrar a Dios desde su juventud. Vamos a ver algunas características, por favor, de Josué para poder entenderlo mejor. Primero vamos al libro de Números, capítulo número 13. Vamos a encontrar allí a un joven llamado Josué. Y en Números, capítulo número 13, la palabra de Dios dice lo siguiente. Síganme allí, por favor. Voy a leer algunos versículos. Versículo 1 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos.
Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estamos hablando de que estos muchachos que iban a salir a reconocer la tierra, estamos hablando en el tiempo en el cual ellos están por conquistar la tierra, o más bien están queriendo conquistar la tierra. Estamos en los tiempos de Moisés. Vamos a encontrar que va a llamar a unos muchachos que, según este pasaje, son príncipes del pueblo de Israel. Es decir, eran de las familias más renombradas, eran de las familias más conocidas, y vamos a encontrar que de medio de todos ellos sale este muchacho llamado Josué, o Oseas también es su nombre, ya que en el versículo 8 dice: de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Ese Oseas, hijo de Nun, es Josué, es el nombre también que tenía en este caso Josué. Encontramos en el versículo 16, también dice lo siguiente: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. A Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Ahí encontramos entonces cómo Moisés le va a cambiar el nombre. Ahora, ¿qué nombre o qué significa este nombre? ¿Alguien sabe? Josué es el mismo nombre de Jesús. Y quiere decir que Salvador. Ahí encontramos que en este caso Moisés le va a cambiar no el nombre a los demás, sino por alguna razón, no sabemos por qué. Ahora, yo creo que mucho de esto tiene que ver el corazón de la gente. Y aquí vamos a encontrar que desde su juventud Josué tenía un corazón que buscaba a Dios, que servía a Dios, que tenía una buena manera de ver las cosas. No era negativo. Porque cuando son enviados y son llevados o van a reconocer la tierra, los otros de los 12 que fueron a reconocer la tierra, recordamos que 10 de ellos empezaron a decir: no, nosotros somos como langostas ante esas personas, son gigantes, son personas que nosotros somos como chapulines, somos insignificantes, nos van a derrotar, no vamos a poder acabar con ellos. Y sin embargo vamos a encontrar que hubo dos, entre ellos Josué, el otro fue Caleb, que ellos empezaron a decir: no, sí podremos. En el versículo 30 de ese mismo capítulo, el capítulo 13, dice la escritura: entonces Caleb hizo callar al pueblo de delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y vamos a encontrar que en ese conflicto que se estaba suscitando, solamente Josué y Caleb fueron los únicos que dijeron: sí podemos. ¿Por qué? No por las fuerzas que tenían, no por el ejército que tenían, porque eran uno, no había ejército allí en ese tiempo. Sin embargo, vamos a encontrar que ellos confiaban en Dios, y esa era una característica que tenía Josué desde muy temprana edad. Hermano, yo no sé cómo es usted, pero una de las cosas que debemos buscar dejar nosotros es ser pesimistas. Hay personas pesimistas. Aquí hay hermanos pesimistas, no sé, pero hay personas pesimistas. Hay personas: no vamos a poder, no, nunca vamos a poder, no, nunca voy a poder hacer esto, no, mis hijos, pues así somos, y pues ellos van a hacer nada más esto, nunca van a poder tener un estudio universitario, nunca. Y a veces, hermanos, somos muy negativos en el aspecto. Aquí, hermanos, quiero sencillamente decir que por lo que vemos y conocemos en la vida de Josué fue una persona que puso su confianza en Dios. Fue una persona que no se dejó llevar por todo lo que estaba sucediendo alrededor de él. Fue alguien que aprendió a poner su confianza en Dios. Y, hermano, esa es una virtud que debe tener todo cristiano. No, nosotros no tenemos un espíritu de cobardía. La Biblia lo dice así en Timoteo. Tenemos un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. El Espíritu Santo, amados hermanos, mora en el creyente.
Y nosotros a través, no de nuestra fuerza, porque tampoco es con espada ni con ejército, es con el poder de Dios. Podemos, amados hermanos, ser una generación que tenga victoria tras victoria tras victoria. Pero mucho tiene que ver cómo es que nosotros veamos las cosas. Si usted es una persona de alguna manera un tanto negativa en varios aspectos, déjeme decirle algo. Eso no es correcto. Aquí encontramos a 10 hombres que van a decir, no podremos, ellos son, ¿qué era? Sobre todo era su falta de confianza en las promesas de Dios. Y muchas veces nosotros, hermanos, también titubeamos y fallamos y erramos por falta de confianza en Dios. ¿Qué es lo que debemos buscar nosotros como cristianos? ¿Confiar en Dios? La Biblia dice, al que cree, ¿qué dice? Todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Eso quiere decir, hermano, el poder que podemos tener, no en nuestras habilidades, el poder que podemos tener nosotros en el poder de Dios. Puede ser Dios en nosotros. Déjeme recordarle que el apóstol Pablo también escribió y él dijo que somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Somos más que vencedores por medio de Cristo. Hermano, es que esa es la victoria que tenemos en Cristo. Nosotros no debemos estar siempre, pues no voy a poder, no, hermano. Tampoco estoy hablando en el sentido opuesto de eso, porque debemos ser buenos, pero debemos saber algo. Dios nos ha dado y nos ha llevado de victoria en victoria a través de la sangre de Cristo. ¿En qué estriban las victorias del cristiano? En creer. ¿En qué haces tú con las promesas que Dios te da? Dios te da promesas. Dios te ha dado una promesa, debes tú creerla, debes tú estar consciente y saber y aferrarte a la promesa que Dios te ha dado, porque Dios puede y quiere hacerlo. Hay muchas promesas que Dios hace. La Biblia es un libro de promesas. Dios es un Dios que nos deja promesas. Debemos creer. Debemos creer. Dios nos puede dar victorias. Josué, en primer lugar, era un muchacho, era un joven que tenía su confianza en Dios. ¿Por qué fue tremendamente usado Josué? Bueno, porque él confiaba en Dios. Él puso su confianza, desde muy joven puso su confianza en el Señor. Y él confía en Dios. Y él puso lo que, no su confianza en las cosas alrededor, sino él solamente confía en Dios. Miren, hermano, cómo hacen falta cristianos que confíen en Dios. Hermano, muchas veces, déjenme decirle algo, nosotros no confiamos en Dios. A veces nosotros, estamos hablando de nosotros, no confiamos en Dios. Sus promesas son fieles, son verdaderas. La palabra de Dios dice que son ciertísimas. Yo le pregunto, ¿qué tanto confía usted? Porque esto debemos manejarlo de manera individual. No podemos decir, no, pues toda la iglesia, no, porque aquí hay hermanos que confían y hay hermanos que no confían. Eso es de manera individual. Las victorias que tú puedes tener estriban en qué tanto confías tú en Dios. El día de ayer hablaba yo a las parejas y decía, muchas veces nosotros como adultos queremos resolver las cosas a nuestra manera. Les decía yo, queremos ayudarle a Dios. Y sabe, eso está mal. Eso está mal. Debemos aprender a confiar y a esperar y a buscar y a humillarnos y pedirle al Señor, y Él a su tiempo dará respuesta. Solo que nosotros, hermanos, somos desesperados. Queremos todo que pase rápido. Hay una petición que yo tengo durante 22 años orando y Dios me ha dicho no. He orado por la salvación de mi hermana durante 22 años. Yo sé que es la voluntad de Dios que mi hermana sea salva, porque la Biblia dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento.
pero he orado 22 años por ello. Y Dios ha dicho, no, es que no es mi tiempo, es el tiempo de Dios y yo debo seguir orando y no debo desmayar. ¿Por qué? Porque vemos en la vida de Josué que él fue alguien que desde joven confió y vamos a encontrarlo ya a los 110 años siguiendo, confiando en él. Sí, Pastor, pero bueno, pregunta, pero como cristianos, ¿cómo podemos diferenciar entre la voluntad de Dios y el creer que todo es posible? Porque obviamente hay una diferencia, porque si no vamos a creer que al final de cuentas no es la voluntad de Dios, como cristianos, ¿cómo podemos diferenciar eso y no confundirnos, ¿no? Decir, ay, si no tienes fe y todo eso. Entonces, sí, es muy buena pregunta y la respuesta sigue siendo estando en la Biblia. Por ejemplo, hay cosas que ya de antemano sabemos que es la voluntad de Dios. Hay cosas que sabemos que es la voluntad de Dios. Si hablamos, por ejemplo, de salvación, Dios si quiere, ¿es la voluntad de Dios que alguien sea salvo, que todo el mundo sea salvo? Bueno, sí. Hay gente que endurece su corazón, pero hablamos de la voluntad de Dios. Hay cosas en las cuales hay principios bíblicos que están detallados bien en la palabra de Dios. Supongamos que yo quiero iniciar un negocio y voy a iniciar un negocio con una persona que es tramposa, que no quiere pagar impuestos, que quiere evadir muchas cosas, pero es bueno en los negocios y sus negocios han crecido y tiene mucha economía y tiene mucho, mucho conocimiento en esos aspectos. Yo ahí le diría algo: ni siquiera necesitas orar para conocer la voluntad de Dios, porque ya está establecido que nosotros no podemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos en esos aspectos que conllevan muchas cosas. Ahí también entraría tal vez el hecho de que alguien se case, un cristiano se case con un inconverso, pero primordialmente está hablando de relaciones con personas que no son inconversas. Y como eso, hay mucho en la palabra de Dios, hay directrices ya establecidas. Ahora, para eso es fácil, porque ya podemos decir, bueno, ya dice Dios que no, pues ya no. Y si lo hago, pues estoy entrando en una necedad y estoy yendo en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, hay cosas que no vienen en la Biblia, que no está estipulado algo así. No sé, déjenme pensar en algo. Moverse de ciudad. Dicen, no, pues es que me están dando otro trabajo. Me están ofreciendo un trabajo, no sé, allá en Querétaro, que ahorita está creciendo mucho en la ciudad ahí en Querétaro. Es un buen trabajo, me están dando, no sé, un buen trabajo, un buen sueldo, me dan casa, me dan esto, aquello. Y uno dice, bueno, ¿qué debo hacer? Ahí no vamos a encontrar un pasaje que te diga, vete a Querétaro o quédate. Sin embargo, ahí es donde debe entrar la relación de cada uno con Dios. Y cada uno, porque, por ejemplo, si alguien viniera a mí como pastor y me dice, pastor, pues ¿qué hago? Me están ofreciendo este trabajo y esto está pasando así, yo le haría algunas preguntas. Yo primero, si viene el hermano, le diría, ¿qué opina su esposa? Esa es una clave para conocer la voluntad de Dios en esos aspectos. Si la esposa dice, bueno, pues dice que sí, está bien y ella se animaría, bueno, es algo que Dios está abriendo puertas. Y va a ser de manera individual, en cada decisión y en cada cosa. Ahí es donde uno debe aprender a discernir la voluntad de Dios. Para esos aspectos, uno es que debe meterse en los secretos del Señor y debe pedir la voluntad de Dios y no moverse hasta que sepa que Dios ya abrió las puertas. Para eso tenemos varios pasajes en la Escritura. Los voy a llevar. Vamos al libro de Hechos, por favor. En el libro de Hechos, capítulo número 16, dice la palabra de Dios lo siguiente. Aquí notamos a dos hombres
dos predicadores de la palabra de Dios. Y vamos a notar en este texto, vamos a encontrar que uno supo discernir la voluntad de Dios y otro no supo. Ahora, eran hombres maduros, porque según lo que leemos en, no vayan ahí, yo leo, según lo que leemos en Hechos capítulo número 13, dice la escritura, versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y luego dice, Bernabé. Ahí vamos a encontrar a Bernabé. Más adelantito vamos a ver hasta el último, dice, y Saulo. Encontramos a Bernabé y a Saulo, que eran predicadores, profetas, en este caso eran maestros de la Biblia, eran personas que tenían mucho peso espiritual en la vida de la iglesia. Ahora, ellos hacen todo un viaje misionero que se conoce como el primer viaje misionero que ellos realizan. Y cuando termina ese primer viaje misionero, ellos regresan a su iglesia local y ahora ellos deciden hacer otro viaje misionero. Es ese contexto, versículo 36 dice, después de algunos días, estoy en Hechos 15:36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la una. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Aquí vamos a encontrar algo. Hombres maduros, hombres que conocían, hombres que conocían a Dios, conocían su palabra y eran hombres de oración. Pero vamos a ver algo. Bernabé dice, sí vamos a ir, pero yo quiero llevar a Juan Marcos. Pablo dice, bueno, no, acuérdate, sé que es tu sobrino y todo eso, pero no lo vamos a llevar, porque él se fue. Él nos abandonó allá en Panfilia y ya no quiso seguir la obra. No vamos a llevarlo. Hubo un desacuerdo entre ellos. Ahora, cada uno de ellos tomó una decisión. Cada uno de ellos decidió por sí mismo. Hermano, estamos hablando de creyentes, de cristianos, y estamos hablando de cristianos maduros. Cabe mencionar que aquí encontramos cómo es que la palabra de Dios, vamos a encontrar lo último de las menciones de Bernabé. ¿Por qué razón? Porque no siguió la voluntad de Dios. Se encaprichó en llevar a su sobrino y él dijo, vamos a ir. Y ahí encontramos algo también. Él no buscó ser encomendado a la gracia de Dios a través de la iglesia. Porque la iglesia va a despedir no a Bernabé y a Saulo. Ahora, ¿quién tenía más tiempo en el evangelio? Era Bernabé. ¿Se acuerdan que cuando Saulo estaba en Tarso, quién fue por él para llevarlo a Antioquía? Fue Bernabé. Y él tenía esa experiencia, Bernabé era alguien de buen corazón, porque si estudiamos a Bernabé, recordamos que él era el hijo de consolación, su nombre. Él había dado su propiedad para venderla y darla a los pies de los apóstoles. Ese es Bernabé. Pero ahora que está por tomar una decisión, no supo conocer la voluntad de Dios. Y Saulo, a partir de este pasaje, que ya entramos al capítulo número 16, vamos a ver que Saulo se encomendó a Dios. Y es tanto así que el Espíritu Santo lo va a remarcar. Esto es parecido a lo que hacía David en su tiempo de reinado. ¿Se acuerdan? David lo que hacía es que él no tomaba decisiones sin el efod, el Urim y el Turim, y el sangre venga al sacerdote y que Dios nos muestre, ¿saldremos a la batalla o nos quedaremos? Dios dice que sí, vamos. Y en una ocasión Dios le dijo, no vayas, rodéalos. ¿Se acuerdan de todos esos textos? Era buscar la voluntad de Dios. Y era un discernimiento que ellos lograron tener. Ahora déjenme decirles algo. Todos nosotros tenemos esa capacidad de discernir, porque tenemos el Espíritu Santo. Cuando tú lo apagas al Espíritu Santo, cuando tú no escuchas la voz del Espíritu Santo, es cuando erramos en las decisiones. Porque a veces, déjenme decirle algo, somos necios. A veces somos necios, porque queremos hacerla como yo quiero.
como yo quiero. Y nada más te doy unos pasajes más. En Hechos 16 es el mismo contexto. Dice, y no me va a dar tiempo leerlo más, pero en Hechos 16 dice la palabra de Dios, versículo 6. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Yo me pregunto siempre, ¿cómo supo Pablo eso? ¿Cómo le fue prohibido? Se le apareció el Espíritu Santo y le dijo. Hubo ocasiones en las cuales el Señor venía o le hablaba a través de ángeles a Pablo en sus tiempos. Pero aquí dice que el Espíritu Santo le prohibió. Ahora, ¿es bueno hablar la palabra de Dios en cualquier lugar? Sí, pero ahí encontramos que Dios le prohibió. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Eso se llama, hermanos, discernimiento. Discernimiento. Y en eso es una tarea que cada uno de nosotros debemos saber. Mientras más cerca estés tú de Dios, más discernimiento de la voluntad de Dios tú vas a tener. Porque hay cosas, como dije al principio, que no son claras. Y es allí donde el Espíritu Santo te va a guiar. Ahí es donde casi ningún cristiano, escuche esto, casi ningún cristiano sabe reconocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios estriba en tu relación con Dios. Qué tan cerca tú vayas a estar de manera personal con Dios. Porque hay cosas que el Espíritu Santo te va a guiar. Y en eso debes saber. Perdón. Sí. Y es como, por ejemplo, también yo creo que el enemigo muchas veces nos aleja en el sentido, por ejemplo, creemos como bendición, no está bien discernir, como por ejemplo, ahorita se mencionó el aspecto de ir a Querétaro, ¿no? Pero también, como ejemplo, eso, si no nos permite congregar, pues obviamente eso está diciendo que no es tanto la voluntad de Dios, porque nos está alejando, ¿no? Entonces, el enemigo de nuestras almas también nos incurre en no tener, ¿no? Eso me lleva un poquito al versículo que se dijo ahorita, al que cree todo es posible, ¿no? Aquí obviamente habla de un muchacho endemoniado, en el cual los discípulos no pudieron sacarlo, ¿no? Entonces, en esa parte a veces creo que tenemos que tener un poquito de cuidado en este versículo porque nos tiende como a tender como a decretar, parecido al decreto, ¿no? Es de donde a veces toman ese versículo, ay, el que cree todo es posible, y si no crees, no es eso, como ahí viene como el decreto, ¿no? Pero más adelante en este mismo versículo, el papá del niño dice, ayuda a mi incredulidad, ¿no? Y ya al final de esta parte dice que, hablando de ese aspecto, dice, este género no puede salir sino con oración y ayuno, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado con este versículo, ¿no? También porque si al final de cuentas dice, si no caes, entonces podemos caer en un error de precisamente no atendemos a la voluntad de Dios, ¿no? Sí. Y así es con todos los textos en la Escritura. Todos los textos tienen un porqué. Sin embargo, hay principios que hay en la palabra. Nos salimos un poquito del tema, ¿verdad? pero pues yo creo que es importante el hecho de poder discernir la voluntad de Dios. Yo creo que de las personas que vamos a encontrar en la Biblia que más supieron conocer la voluntad de Dios es David y Pablo. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron a confiar en Dios y a someterse a lo que Dios decía. Esa es, yo creo, la clave. Porque a veces sí sabemos lo que nos cuesta es someternos. A veces pensamos, es que a las mujeres se les dificulta. Esas mujeres no se someten a los maridos. Pero no nos hagamos varones, nosotros a veces no nos sometemos a Dios. Y eso acarrea problemas. Eso trae complicaciones. ¿Por qué? Porque someternos a la voluntad de Dios es lo mejor que podemos hacer. Es lo mejor. Pero Josué era un buen muchacho. Josué era un buen hombre que sabía, que buscaba a Dios. Éxodo 24:13 dice la palabra de Dios acerca de Josué también lo siguiente, Éxodo 24:13.
que se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte. Ahí encontramos también que Josué era un servidor de Moisés. Eso quiere decir que aunque no se nos menciona mucho en el libro de Éxodo a este muchacho llamado Josué, vamos a encontrar que él estaba siempre allí para poder apoyar al siervo, para poder servirle, para poder estar viendo qué necesitaba, en qué podía ayudarlo. Debemos recordar que Moisés era casado. Sin embargo, no hay indicios de que Josué lo haya sido. Ahora, de esto hay muchas opiniones, no voy a entrar en controversia ni nada de eso, solamente doy mi punto de vista, pero encontramos que Josué, él sí se iba a dormir al templo. En Éxodo 33:11 dice la escritura lo siguiente: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con tu grande poder y con tu grande mano? Leí 32, ¿verdad? Era el 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, porque Moisés tenía su casa. Volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Josué era entonces el servidor de Moisés y él básicamente moraba allí en el tabernáculo. Él estaba allí cuando Moisés se iba, se quedaba allí para ver los asuntos del tabernáculo. Este muchacho, este joven, eso nos da un indicio de que él era soltero. ¿Por qué? Porque nos menciona dos aspectos: uno, que se quedaba allí, y número dos, lo menciona como un joven, y dice que versículo era el 11, dice: pero el joven Josué, hijo de Nun, da una connotación de que él era soltero. Ahora, no voy a entrar en detalles en todo eso. Hay personas que creen que era casado, porque cuando él expresa ahí en lo que leemos: yo y mi casa serviremos a Jehová, pues dicen algunos, bueno, pues debió haber tenido ahí a su familia. Algunos otros dicen, bueno, es que cuando en los judíos se hablaba de la familia, se hablaba de toda la tribu, de todas las personas que eran parte de eso. No voy a entrar en detalles. Sin embargo, encontramos estas características. Otra de las características que tenía Josué, en Éxodo capítulo 17, versículo 8, encontramos que él era el general del ejército. En Éxodo 17:8 dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Rafidim. Y dijo Moisés a Jehová: escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Le hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y continúa la escritura, pero ahí vamos a ver que quien era el jefe del ejército, o el general del ejército, era Josué. Encontramos entonces características que él tenía. Josué es un personaje muy importante en la vida, en la palabra de Dios. Y vamos a ver que todo esto era algo que estaba sucediendo en la vida de Josué. Ahora regresamos a Josué capítulo 24. Porque ya vimos algunas características en las cuales tenía Josué. Pero continuemos, por favor. Estamos ya entrando en que estamos viendo que desde muy joven él era el general del ejército, moraba en el tabernáculo. Encontramos acerca de Josué también que era servidor de Moisés, que era alguien que había aprendido a confiar en Dios desde muy pequeño, pero ahora han pasado los años. ¿Levantó su mano? No, vi que levantó su mano. Y encontramos que ya está Josué en sus últimos años de vida. Y encontramos que Josué, en el capítulo 23, versículo 1, dice que aconteció muchos días después de que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, es decir, ahora ya está, bíblicamente ya está viejo, avanzado, ya está grande de edad. Se cree que ya tiene más de 100 años aquí.
Ya está en el ocaso de su vida, ya ha vivido, ha experimentado, le ha tocado ver al pueblo, ya les repartió las tierras, ya les ha dado los lugares donde ellos van a vivir, ya él ha disfrutado de la buena mano de Dios. Él ya ha visto la promesa de Dios que Dios le dio a Abraham, en la cual reposarían en la tierra prometida. Ya están allí adentro de la tierra prometida. Pero ahora dice la palabra de Dios que Josué, capítulo 24, versículo 1, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Ahí encontramos cómo es que en ese momento llama a todo el pueblo, y todo el pueblo está allí. Está todo el pueblo allí, los príncipes, está allí toda esta gente que está allí, las tribus de Israel, están los jueces, están los oficiales, está todo el pueblo allí. Y los llama con un objetivo: darles un último mensaje. Ahora, estamos hablando de un hombre a los 110 años de edad aproximadamente, ya grande de edad. Ya es un ancianito, pero es el ancianito más, ¿cómo puedo decir? No venerado, pero más, ¿cómo puedo decir? Más popular. es el líder que los ha puesto ahí donde está el pueblo. Es el líder que Dios les ha usado. Y todos están expectantes porque Él va a dar un mensaje. Y Él llama a todos, príncipes, generales, a todos los llama, y está ahí. Ahora, cabe mencionar, es una persona adulta y va a dar el mensaje a todo el pueblo. Tal vez su voz ya no es la voz potente que él tenía, pero está todo el pueblo delante de él y está dando su último discurso. Y comienza hablándoles acerca de cómo es que el pueblo de Israel vio la buena mano de Dios. Les empieza a recordar cómo Dios los había sacado de Egipto, cómo Dios les ha dado tantas bendiciones. En el versículo 6 dice: saqué a vuestros padres de Egipto. Y les empieza a recordar toda la buena mano de Dios sobre la vida de ellos. Se los está demostrando. Pero llega, amados hermanos, en el versículo número 14, donde llama al pueblo a que ellos también tomen una decisión. Cabe mencionar esto: era una decisión que él ya había tomado antes. Era una decisión que Josué desde joven había decidido tomar. Hermano, mire, usted y yo debemos orar mucho por nuestros jóvenes, que ellos aprendan a tomar decisiones firmes, que aprendan a tomar decisiones de poner a Dios en primer lugar, no en segundo, no si me da tiempo, no es que ya que termine la universidad, no es que ya haga esto, no. Debemos enseñar a nuestros jóvenes y también nosotros a tomar decisiones correctas. Y Josué llama al pueblo y les dice con una voz, tal vez viene expresando esto, y tal vez con una voz ahora en la cual va a levantar un poco más su voz ante todo el pueblo. Imagínense, es una multitud, no tiene micrófono, y está diciendo, versículo 14: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y luego yo me imagino viendo al pueblo, les dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Ahí está hablando Josué con todo su corazón, con toda su fuerza. Pero lo que está haciendo está buscando que sus oyentes tomen una decisión. Eso, amados hermanos, es lo que todo predicador debemos buscar. Buscar, hermanos, no tan solamente darle conocimiento a usted, sino que usted tome decisiones por Dios y decisiones buenas.
Hermano, aquí se nos pone entre una Y para tomar decisiones. Josué les dice, miren, ustedes quieren servir a los dioses que sirvieron vuestros padres, a los dioses en la tierra que ahorita estamos habitando, o quieren servir a Jehová, pero ustedes no van a poder servir a Dios, a Jehová, si ustedes siguen sirviendo a los dioses antiguos. Ustedes deben tomar una decisión y deben aprender a tomar la decisión que sea eficaz, que sea veraz, en medio de la cual ustedes deban saber que la decisión que ustedes tomen va a repercutir en la vida de ustedes, pero también de las siguientes generaciones. El pueblo está allí, está viendo a Josué y el pueblo está tal vez un tanto emocionado, y dice el versículo 16, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Emocionalmente, porque estaba ahí su líder, ellos dijeron, no, nosotros vamos a servir a Dios, nosotros vamos a servir a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Él nos sacó, como tú nos acabas de enseñar, nos acabas de recordar. Él hizo todas esas obras potentosas, esas obras grandes, y nosotros hemos visto su mano, y está diciendo, nosotros, todo el pueblo está respondiendo a una sola voz. Es parecido a como cuando el Señor Jesucristo está entrando en Jerusalén y todos decían, Hosana en las alturas, y decían el Hijo de David, y gritaban y exclamaban, y estaban así todo el pueblo a una voz. Pero así como sucedía en los tiempos del Señor Jesucristo, que esa misma gente que había gritado y había exclamado Hosana en las alturas, ahora tenía que levantarse, y cuando estaba allí para tomar una decisión fueron aquellos que gritaron, crucifícale, crucifícale. En este pasaje, amados hermanos, llegamos al libro de los jueces, que es el pasaje paralelo, y dice la palabra de Dios en capítulo número 2, versículo 6, porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Ahí encontramos que ya está, lo que está sucediendo aquí es que muere Josué, y el pueblo había sido fiel a Dios mientras Josué vivía. Pero inmediatamente que se muere Josué, dice el versículo número 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Encontramos, amados hermanos, que después de haber dicho nosotros vamos a seguirle, sus hijos ya no siguieron a Dios. Sus hijos, encontramos que la generación primera que muere con Josué, vamos a encontrar que la siguiente generación, no estamos hablando de pasó mucho tiempo, estamos hablando de ese mismo tiempo donde se empezaron a levantar jóvenes, señoritas, pequeñitos, nuevas familias, que dijeron, nosotros no podemos hacer, nosotros no vamos a hacer. Hermano, es que yo creo que la decisión debe ser personal. Hermano, tú puedes ser una persona piadosa y estar aquí en la casa de Dios y decir, sí, yo voy a seguir a Dios, pero debes saber algo, la decisión es individual para tus hijos, y mucho va a depender de lo que tú hagas o dejes de hacer por Dios. Si tú eres fiel, tus hijos verán tu fidelidad. Si tú dices, yo soy cristiano, y todavía andas fumando, andas tomando, andas en cosas que no debes, haces trampa, haces esto, haces lo, tus hijos ven. Y sabes, los hijos van a decir, no, eso del cristianismo es puro aparentar. Y los hijos ya no tendrán. El cristianismo debe vivirse de manera genuina. Entiendo, y debe entender usted también esto, nadie es perfecto, y no podemos juzgar la vida de nadie más, pero júzgate a ti mismo y di qué tan genuino eres tú.
Josué llama al pueblo y le dice: miren, ahora es tiempo de que ustedes se elijan. ¿Quieran servir a Dios? Sírvanle en integridad y en verdad. Pero si vas a servir a Jehová, debes saber algo: hay cosas que debes quitar de tu vida. Porque resulta que aunque ellos moraban en la tierra prometida, ahí ellos tenían cosas que eran ídolos paganos. ¿Te acuerdas cuando el pueblo fue saliendo de Egipto? Dice que ellos despojaron de oro a los egipcios, pero la mayoría del oro en que fue despojado a los egipcios eran por las divinidades falsas que ellos tenían. Todas esas imágenes que ellos tenían de oro se las llevaron. Con esas hicieron el tabernáculo, pero con esas también hicieron el becerro de oro. Ahora ya entraron a la tierra prometida, pero hubo quienes seguían ahí porque ya se habían acostumbrado. Porque sus amos allá en Egipto le pedían al Dios fulano que les ayudara en esto, y ellos dijeron: pues sí les ayuda, mira, les va bien en esto, pues yo voy a tener también ahí mi imagen y voy a adorarla y voy a hacer esto. Y hermano, eso a veces es el cristianismo que vivimos hoy en día. Porque a veces no hemos querido dejar todo lo que debemos dejar como cristianos. Tenemos todavía ahí ídolos visibles o en el corazón de la vida. Hermano, escogeos hoy a quién serás. Escoge tú. No, mi intención no es obligarte. Yo no puedo obligarte. No puedo obligar a mis hijos, a mi esposa, tal vez. Pero debemos nosotros saber algo: es una decisión personal. Así como cuando tú aceptaste a Cristo, si tú ya eres salvo y aceptaste a Cristo, fue una decisión personal que tú dijiste: Señor, yo te recibo. Y en ese momento tú fuiste salvo. Ahora debes tomar decisiones y decirle al Señor: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Perdón, es que se pone ahí todo eso. Debemos nosotros tomar decisiones. Hay cosas que debemos dejar. Hay cosas que debemos dejar. Hermano, no voy a mencionar algo en específico, pero cada uno de nosotros sabemos qué cosas hay en nuestro propio hogar por medio de las cuales no hemos aprendido a dejar. Hay cosas en nuestros hogares que no hemos aprendido. Ya se aprendió otra vez. Hoy no está bien claro. Aclaro algo: no es que tengamos eso, es que lo ponen en Apple Food. No tenemos en el plan de la iglesia, no tenemos cable o todas esas cosas, televisión. Pero debemos saber algo: hay cosas que en tu hogar y en mi hogar estorban para servir bien a Dios. Para algunos podría ser cosas de las como que se acaban de ver. Para algunos podría ser la cerveza, el vino, el cigarro. Para algunos otros podrían ser muchas cosas. Hermano, cada uno debemos escoger. Miren, nosotros ya somos adultos, somos casados, ya hemos vivido, ya hemos pasado muchas cosas. Ya hemos visto tanto lo bueno como lo malo. Tal vez si tú fuiste salvo a una edad más grande, has experimentado cosas así. Muchas veces los jóvenes dicen: cómo a mí me hubiera gustado pasar lo que pasaron los hermanos, de haber estado en las fiestas y en el baile y en todo eso, y yo no pasé nada, y se mortifican y joven. Yo digo: qué tristeza. Qué bendición es para nosotros como cristianos el hecho de poder buscar una vida en la cual podamos servir a Dios. Yo te pregunto: ¿tú sirves a Dios? ¿Haces algo por Dios? En estos días, allá en Estados Unidos, falleció asesinaron a un joven, 31 años de edad. Lo asesinaron y yo veía videos de él y hicieron un video de homenaje a él allá en Estados Unidos,
en el video que hicieron, en todas sus campañas, él era cristiano, era bautista también, era cristiano, y en todas sus especies de rallies que hacía él en las universidades, en los campus, siempre hablaba del Señor y siempre hablaba de Dios. Siempre él defendía los valores del cristianismo y debatía con muchas personas, universidades en Inglaterra, Oxford, en muchos lugares estuvo organizando. Pero hicieron un video en el cual ponían pues algunas cosas que él hizo. Y en ese video era un video donde ponían cómo él predicó en un montón de lugares. Y yo digo, qué tremendo impacto tuvo. Le tomaron minutos de silencio en Nueva Zelanda, en Dinamarca, en Europa, en un montón de lugares. Yo digo que era muy conocido. Yo no sabía que fuera tan conocido. Pero yo digo, qué tremendo legado dejó. Y hay muchas cosas, pero yo me pregunto, nosotros, ¿qué tipo de legado dejaremos a nuestra siguiente generación? Hablo de nosotros como hijos de Dios. ¿Qué legado vamos a dejar? Un misionero que fue a los indios americanos, se me olvidó el nombre, David Brainerd, él murió a la edad de los 20 y tantos años de edad. Y hay un museo que se abrió en honor a muchos gigantes de la fe a lo largo de los siglos. Y lo que hay de David Brainerd es que cortaron parte de su piso, de su recámara, una parte de madera, y lo pusieron en una pared, y pusieron ahí su biografía y todo. Pero la razón por la cual lo habían puesto o lo pusieron así es porque estaba ahí sus rodillas marcadas en la madera. La razón es porque él era un hombre que dicen su esposa era hija de Jonathan Edwards. Y su esposa dice que su esposo pasaba cerca de 8 horas diarias en oración. Murió muy joven, pero hay un libro de él que está solo en inglés. Yo lo he buscado en un lugar encontrado, pero está en inglés, que ese libro ayudó para que se hicieran los grandes avivamientos en Inglaterra y en Estados Unidos a través de su vida. Y yo digo, qué tremendo. Qué tremendo. Hemos tenido predicadores y misioneros. En este día, también en este tiempo, quiero decir, hay un pastor que es un pastor que ha viajado mucho, se llama Alejandro Córdoba. No sé si lo hayan escuchado, pero él ha venido a predicar aquí con el pastor Arturo Muñoz. Este año vino, de hecho. Y es un predicador que predica casi cada semana en diferentes partes del mundo. Le detectaron cáncer y ahorita pidieron que oráramos por él. Por cierto, oren. Se llama Alejandro Córdoba. Él tiene su iglesia aquí en Celaya, ¿cómo se llama? Bueno, ahí en Celaya tiene su iglesia, es una iglesia grande. Y él ha escrito libros, ha dejado cosas. Y uno dice, qué tremendo. Murió no hace mucho tiempo John MacArthur. Y el legado que dejó, tremendo. Yo me pregunto, cuando usted y yo moramos, ¿qué legado espiritual vamos a dejar? Josué dejó un tremendo legado. Él dijo, él hizo, él buscó. Hermano, ¿cuál legado vamos a dejar? Eso va a depender de las decisiones que tú tomes. Cabe mencionar algo. Josué murió en la batalla, es decir, murió siendo fiel. Hermano, yo le digo, qué bendición sería para nosotros
morir siendo fieles. No hablo de denominación. Aquí en la iglesia se han partido varios hermanos siendo fieles. Murió nuestro hermano Alfredo, siendo fiel, también en la iglesia. Los abuelitos del hermano Luis Miguel, los papás de nuestros hermanos, murieron ellos siendo fieles al Señor. Ambos. Mis papás, ambos. Y así podría dar una lista de muchos hermanos que han terminado bien. No hablo de iglesia, de denominación, hablo de siendo fieles al Señor. Hablo de que cuando iba al hospital, ellos decían, gracias a Dios estoy bien, pastor, o algo similar. Cuando fui a orar por el hermano Miguel, la última vez que fui a su casa, fui a orar por él, él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Fue la última frase casi que yo escuché de él. ¿Sabe? Fiel. Hoy en día, muchos de los jóvenes están volviendo atrás. Muchos de los matrimonios están volviendo atrás. Josué fue fiel y terminó. Él fue sepultado, lo colocaron con su heredad ahí en una tercera. ¿Y sabe qué? Él fue fiel. Hermano, yo le digo algo, sea fiel a Dios y termine su carrera siendo fiel a Dios. No seamos como Salomón. Salomón, aunque terminó bien, tuvo un periodo de tiempo malo. Un buen periodo de tiempo malo. Eso se lo digo porque la otra vez estaba hablando con un joven y me dice, no, es que mi personaje favorito es Salomón. Y el joven decía, es que Salomón, tremendo. Y yo le dije jugando, le dije, nada más no vas a querer tener tantas mujeres como Salomón. Y dice, no, pero acuérdese que él se fue, pero él regresó. Y era lo que él estaba haciendo referencia. No lo entendí hasta después que me dijo eso. Me dice, es que él se fue, pero luego regresó. Y yo le digo, pero ya leíste el libro de Eclesiastés, ¿cómo regresó? No regresó igual. Muchos jóvenes quieren participar en las cosas del mundo y vivir lo que nunca han vivido y experimentar lo que nunca han experimentado y un montón de cosas, y el mundo paga mal. Y luego regresan, pero ya heridos, dañados, porque el pecado siempre cobra factura. Siempre. Hermano, debemos buscar ser fieles nosotros y buscar que nuestros hijos sean fieles a Dios. Propone en tu corazón, yo en mi casa serviremos a Dios. Termino diciendo, gran parte para poder ser fieles a Dios es involucrarse en las cosas de Dios. Sal con tu familia a tocar puertas, a compartir el Evangelio. Ven con tu familia, trae a todos los de tu casa, tráelos aquí a la casa de Dios, involúcrense, lleguen temprano, digan, ¿qué voy a hacer? En la mañana estaba yo barriendo ahí, aquí afuera, para poner la carpa. Estaba barriendo y salió una señora, una vecina, y ya me dijo, si todos hiciéramos eso, si todos barriéramos nuestra calle, no se fueran tan contaminadas. Empezó a decirme ahí un montón de cosas, y ya le dije, Dios le bendiga, Señor. Me dice, ¿usted es el pastor? Le digo, sí. Qué bueno tener a un pastor así. Ahora, no lo digo por mí, digo porque todos podemos ser ejemplo en nuestras familias. Podemos dar la luz de Cristo de muchas maneras. Podemos servir a Dios de muchas maneras. Hay gente necesitada, hay mucho que podemos hacer. Servir a Dios es un abanico muy grande en el cual podemos nosotros participar. Yo le pregunto, ¿usted lo hace? ¿Usted sirve a Dios? Como familia debemos buscar así. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra y te ruego, Señor, que nos sigas ayudando y nos pongas, Señor, como familia el hecho de poder presentarnos delante de ti y tomar decisiones para poder servir. Ayúdanos, Señor, cada uno de nosotros necesitamos de ti, de tu gracia, de tu favor, de tu poder. Sé con nosotros, te lo ruego. Ayúdanos y bendice, Señor, este tiempo. Te lo pido
En el nombre precioso de Jesucristo. Amén.